Tupisong Moiwang, Napayukichis, Guaycuna, Panaykuna, kay México, Yachtamanta, Nojaja, Ancha, Kusisa, Hankunao, Kashani, kay Hatong Kunyunakuy, Kashay. Ichahak, Hankunawang, Kuska, Kauseninchista, Nyaupak, Purisisum. Ichahak, Hankunawang, Kuska, kay Sininchista, Zapoteco, Nahuatl, Quechua, Aymara, Ñaupac, Calpachisum, Nojanches Pura. Para mí es un gusto de verdad estar con ustedes. Gracias por la invitación de estar aquí en la tierra tan linda de México. Es una alegría de poder estar aquí con ustedes y compartir nuestras experiencias de Perú y recoger también las experiencias de ustedes. Ojalá que este encuentro nos sirva para hermanarnos más y que juntos nos podamos unir para fortalecer nuestras lenguas y culturas. Que estas reuniones sean un pretexto para eso, ¿no? Para unirnos más como pueblos. Eso es lo que les he dicho en mi lengua quechua, en mi lengua materna. Quiero empezar esta conversación situando un poquito la primera parte sobre la cuestión sociolingüística, la realidad de cómo aparece y nace lo que es la educación intercultural bilingüe, a partir de qué, ¿no? No solamente en el Perú, sino también en la región andina y en Latinoamérica, sobre todo. Después, presentarles un poquito lo que se está haciendo en el Perú y cómo eso también tiene implicancias e impacto en toda Latinoamérica, ¿no? Porque no solamente en el Perú se hace educación intercultural bilingüe, sino también aquí en México y en otros países de la región. Entonces, empecemos. Bueno, el Perú, como México, como otros países, es un país pluricultural, ¿no? Un país diverso. Hay aproximadamente un poco más de 4 millones de personas que son indígenas, 83% de quechuas, 11% de aymaras, 6% que corresponde a pueblos o lenguas de la Amazonía, ¿no? Más de 1 millón de niños y niñas y adolescentes son indígenas en edad escolar, ¿no? Es decir, que hay la necesidad de una educación intercultural bilingüe para esa población. Tenemos 47 lenguas en la última información, los últimos datos que se han hecho desde el Ministerio de Educación. Hay 47 lenguas, 43 lenguas amazónicas y 4 lenguas andinas. Las lenguas andinas son el quechua y el aymara, ¿no? Generalmente se conoce el quechua, pero también está el aymara, está el jajaru, que es una lengua ya en proceso de extinción que tiene menos de 1000 hablantes, y está el cauqui, que tiene 4 o 5 hablantes, que está también en proceso ya de extinción, de desaparición, ¿no? Son las 4 lenguas andinas. Hay una población rural de más de 6 millones, que representa el 24% de la población total, y también hay población afroperuana, ¿no? No solamente andinos, amazónicos, sino también población afroperuana. Pasamos, Juan. Ahora, ¿de qué diagnóstico partimos? ¿Cuál es un poco la realidad, la visión que tenemos, no solamente en el Perú, sino también en los otros países de Latinoamérica? Lenguas en proceso de extinción, ¿no? Como ayer se ha visto ya en las mesas también, solo los adultos y ancianos hablan la lengua, en la mayoría de los casos. Hay una ruptura del proceso de transmisión intergeneracional, es decir, los padres, los abuelos ya no hablan, ya no enseñan la lengua a sus hijos, ya no se transmite a los niños. La lengua, hay como una ruptura, un corte generacional, ¿no? Ya solamente la lengua y cultura se queda en los jóvenes y en los adultos. También hay actitudes contrarias a las lenguas y cultura y la pérdida de identidad cultural y lingüística. Pero esa es una parte como lo negativo, ¿no?
las cosas negativas que hay en contra de nuestras lenguas y culturas. Pero últimamente, en los últimos años, hay algo bonito y hermoso que está floreciendo y se está despertando en todos los pueblos del mundo, y es que hay un reavivamiento de lo étnico, cultural y lingüístico, ¿no? Hay como un despertar de nuestra identidad propia. Es como decir, bueno, ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora? Hemos estado dejando que muera nuestra lengua y nuestras culturas, pues ahora hagamos, fortalezcamos nuestra lengua y nuestras culturas y hagamos una educación pertinente para recuperar, revitalizar nuestras lenguas y nuestras culturas. Desde hace muchos años se consideró a esta diversidad de hablas, de lenguas, de culturas, de conocimientos y saberes como un problema, ¿no? Es decir, la diversidad como problema. Pero si nos damos cuenta y reflexionamos un poco, nuestra diversidad no es un problema, ¿no? Al contrario, es una riqueza que tenemos que seguir fortaleciendo. La escuela fue vista desde sus inicios como algo importante para nuestras comunidades, ¿no? Algo que sí tenía que llegar a las comunidades y que tenía que abrirnos los ojos, ¿no? Para poder leer y escribir. Pero llegaron con otra ideología las escuelas a las comunidades, ¿no? Con otra orientación. Con una orientación más castellanizante, homogeneizante, de uniformización, ¿no? Es decir, una sola cultura, la castellana, la de prestigio, la que tiene que imponerse y la que tiene que fomentarse, implantarse en las comunidades. Esa fue un poco la orientación de la escuela, considerando a la diversidad como algo menos, que no vale mucho, y como problema sobre todo, ¿no? Bueno, actualmente la situación actual es diferente, ¿no? Porque los países ya vienen reconociendo el carácter diverso, multicultural, plurilingüe de nuestros pueblos. Entonces ahí hay un avance fuerte para fortalecer nuestras lenguas, ¿no? Lo otro tiene que ver con la parte normativa también de nuestros países, ¿no? Las constituciones de nuestros países están considerando el carácter plurilingüe y multiétnico de nuestros pueblos. Hay normativa nacional e internacional que está a favor de nuestras lenguas y culturas, y eso es importante, ¿no? Tenemos a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela, ¿no? Y otros países donde está fuerte este carácter normativo en favor de nuestros pueblos indígenas y de nuestras lenguas. Este es un nuevo escenario entonces, ¿no? Este es un nuevo escenario porque antes no era así. Hay un nuevo escenario favorable para la implementación de una educación intercultural y bilingüe, ¿no? Y entonces estamos entrando a una nueva etapa donde nuestras lenguas y culturas se ponen un poco a la par de las lenguas de prestigio, y también las organizaciones indígenas, estudiantes como ustedes, docentes que están haciendo educación y están inmersos en esos procesos, pues estamos reflexionando juntos y nos estamos dando cuenta de que podemos hacer algo, ¿no? Podemos poner un granito de arena para fortalecer nuestras lenguas y culturas impulsar una educación distinta a la que hubo antes, ¿no? En favor de nuestros pueblos y de nuestras lenguas. Una partecita, ahí nomás. Tony, por favor. La realidad un poco de las lenguas en Latinoamérica, hay un poco medio de 450 idiomas, ¿no es cierto?, en toda Latinoamérica, de lenguas indígenas y con todas sus variantes dialectales, ¿no? Una lengua puede tener varios dialectos, y todo eso implica también una complejidad en nuestras lenguas y culturas y cosmovisiones también distintas con características particulares para cada pueblo, ¿no? Veamos un poquito la situación sociolingüística en la región, ¿no? No solamente en el Perú, sino en otros países. Esto tiene que ver un poco con la cuestión identitaria. ¿Cómo nos identificamos nosotros, ¿no es cierto? Nos identificamos como indígenas, y perteneciendo a un pueblo decimos que no somos indígenas. ¿Cómo nos identificamos, no?
son cuestiones importantes respecto al fortalecimiento de nuestras identidades en nuestros países, como hablantes de lenguas indígenas, como pertenecientes a pueblos originarios, ¿no? En Colombia, por ejemplo, la población indígena constituye solo 1.7% de la población total, pero se hablan más de 60 lenguas. Miren la contradicción, ¿no? Se hablan más de 60 lenguas, pero solamente el 1% dice ser indígena, ¿no? O se considera indígena. Eso tiene que ver con la concepción identitaria, ¿no? En Bolivia y Guatemala, países con una proporción de población indígena que bordea el 60%, hay 32 o 23 idiomas distintos, ¿no? Bolivia y Guatemala y Perú son los países que se identifican ¿no? en mayor porcentaje como indígenas, ¿no? En Brasil tendría hay más de 170 lenguas, cuando su población indígena no superaría los 300.000 habitantes, o el 1% de la población indígena, ¿no? Que se considera indígena. En México, ¿qué porcentaje es que se considera indígena? Un promedio de 5 a 10%, ¿no? Pero hay más de 56 lenguas, o algunos dicen que hay más de 100 lenguas, ¿no? O 200 lenguas. Algunos dicen que hay más de 300 lenguas, ¿no? Entonces la cuestión de identificación de lenguas con dialectos es un tanto compleja, pero la diversidad lingüística está sobre todo en nuestros países, y la otra parte tiene que ver con cómo nos identificamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad cultural y lingüística como pertenecientes a un pueblo? Pareciera que en el Perú o en otros países, por ejemplo, con muchas lenguas, con muchas culturas, diríamos que son lenguas vitales, ¿no es cierto?, con una vitalidad muy fuerte. Por ejemplo, el quechua en el Perú tiene promedio de 5 millones o un poquito más de hablantes, ¿no? Pero hay comunidades en las regiones donde ya se está perdiendo la lengua, ¿no? Hay comunidades donde ya no se habla la lengua, los niños, los jóvenes ya no hablan la lengua quechua, ¿no? Y entonces se ve un mapa como bolsones así, ¿no? Bolsones donde la lengua quechua ya no se habla, a diferencia de hace unos 15 o 20 años donde se hablaba la lengua, ¿no? Y se transmitía a los niños, a los jóvenes, la lengua quechua. Entonces, esa característica actual de este mapa sociolingüístico, pues nos permite reflexionar y decir, bueno, ¿qué está pasando y qué estamos haciendo, ¿no? En lo que respecta a educación, en lo que respecta a revitalizar nuestras lenguas y culturas, ¿no? En nuestro pueblo podemos tener una buena cantidad de hablantes, ¿no? Pero hay espacios, ¿no es cierto?, en las comunidades donde ya se viene perdiendo la lengua, ¿no? Pero si lo vemos de manera general, pues son lenguas vitales. Pero en espacios más pequeños, como comunidades, ya la lengua se va perdiendo, ¿no? Y solamente lo hablan los ancianos, los mayores. Algunos ejemplos, por ejemplo, en la Amazonía de Perú, que tiene más de 40 lenguas, el Taushiro, una lengua amazónica, tiene un promedio de 3-4 hablantes, ya mayores, ancianos. Y la lengua Iquito, que está ahora en proceso de documentación, o un conjunto de investigadores, tiene un promedio de 20 hablantes, ¿no? Entonces, son lenguas que están en proceso ya de desaparición, prácticamente, y con ello un conjunto de conocimientos de nuestra cultura, ¿no? Frente a esto, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿No? ¿Nos quedamos así, quietos, tranquilitos, pensativos, o hacemos algo, ¿no? ¿Qué rol nos corresponde a nosotros también como parte de estos pueblos, ¿no? De no tomarse las medidas pertinentes, la pérdida de estos idiomas llevaría a una consecuente pérdida de saberes y conocimientos, ¿cierto?, milenarios. Y sabemos también que en estos momentos la humanidad atraviesa, ¿no es cierto?, un momento crítico respecto a la relación de el hombre con la naturaleza, ¿no? Ustedes saben que nuestros pueblos originarios, todos los pueblos originarios del mundo, tenemos una relación estrecha con la naturaleza, ¿no? Esa relación de complementariedad, de acercamiento, de respeto, de cariño. Nosotros
Nuestros pueblos nunca han estado separados del contexto, ¿no?, de la naturaleza, de su río, de su bosque, de sus piedras, de todo lo que nos rodea. Siempre ha habido esta convivencia, este acercamiento, ese respeto, ese cariño. Esa relación de acercamiento, de respeto y cariño entre el hombre y la naturaleza lo estamos perdiendo, ¿no es cierto? Y nos estamos dedicando a explotarlo, a desaparecer nuestros bosques, nuestros ríos, y esa relación entonces de acercamiento, de cariño y de respeto, pues está causando mucho problema, ¿no? Y ya lo estamos viendo en esto de la contaminación ambiental y otros factores climáticos. Sabemos que cuando muere una lengua, ¿cierto?, no solamente muere la lengua y desaparece la lengua, sino desaparece un conjunto de conocimientos, ¿no?, un conjunto de saberes, de tecnología, de ciencia, que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Creo que sobre ese tema hay que reflexionar más, ¿no? No es que solamente desaparece una lengua y ya, ¿no?, desapareció la lengua, sino que con ello desaparece un conjunto de conocimientos, de saberes, de tecnología, de ciencia que han hecho nuestros pueblos, ¿no?, y que han venido transmitiendo de generación en generación. La IBE, la educación intelectual bilingüe, es una alternativa de recuperación lingüística y cultural, pero también de transformación educativa, ¿no es cierto? Esa es la apuesta de la educación intelectual bilingüe. Ahora existe mayor apertura frente a la diversidad, ¿no es cierto? Hay mayor reconocimiento de derechos lingüísticos y culturales indígenas. Hay una normativa nacional e internacional que favorece estos procesos importantes de implementación de la educación intercultural bilingüe. Y sobre eso también tenemos que agarrarnos, ¿no? O sea, antes no había una normativa que favorezca la educación intercultural bilingüe o la rehabilitación de lenguas, ¿no? Un caso muy aparte parece ser en Surinam, como nos contaba Ellen Rose ayer, ¿no?, que no hay mucho apoyo de las instituciones, no hay una normativa que apoye esta educación intelectual bilingüe, pero en los demás países sí. Yo para que en Surinam pues cambie esta perspectiva también del marco legal y del apoyo de instituciones en favor de una educación más pertinente. Varios pueblos indígenas ven a la escuela como potencial aliada y como espacio que puede contribuir a la recuperación de la lengua, ¿no? La escuela ya se está viendo como una escuela que debe orientar un proceso educativo que contenga la lengua y cultura de nuestros pueblos y que oriente una educación más pertinente y una educación de calidad, ¿no es cierto? No podemos hablar de una educación de calidad si es que dejamos de lado la lengua y cultura que está ahí, viva, en ese contexto donde está una escuelita, en una comunidad, donde están niños que hablan una lengua originaria, ¿no? O sea, la educación de calidad es aquella educación donde considere la lengua y cultura de nuestros pueblos, la lengua y cultura de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hay pueblos que están reclamando, están pidiendo que se haga una educación, que el Ministerio de Educación intervenga con una educación distinta a la que se vino dando desde hace muchos años, ¿no? Una educación monolingüe, monocultural, contraria a las demandas y necesidades de los pueblos. Entonces, el caso del pueblo Caquinte, que recientemente se ha consensuado su alfabeto, el pueblo quichua de la Amazonía, porque hay una parte del pueblo quichua de la Amazonía, una variante distinta a los quechuas sureños, el pueblo Bajún, Yanesha, Yine, entre otros pueblos que están reclamando y demandando una educación distinta, considerando la lengua y cultura de su pueblo, ¿no? Y también hay experiencias exitosas que se han venido dando a lo largo de todo este proceso de educación intercultural bilingüe en el Perú, ¿no? En el Perú nace en el año 40-45 un proceso, ¿no?, de educación en el Perú, basado en la enseñanza de la lengua originaria en los primeros años, luego se pasa al castellano y de ahí para adelante solo castellano, lo que llamamos un modelo de transición, ¿no?
pasar de la enseñanza en lengua originaria al castellano es un modelo de transición que sirve solamente la lengua originaria como puente para castellanizar, ¿no? A pesar de que se lograron materiales educativos que son importantes, pero ya en la década de los 70 comienza a cambiar un poco el panorama de la visión de educación que se quería en el Perú, con la oficialización del quechua, por ejemplo, en 1965, y es el Perú como pionero en esta parte de Sudamérica, sobre todo respecto a considerar un idioma originario como lengua oficial para todo el país, ¿no? De ahí a esa parte hasta el momento ha habido varios procesos, dándose una educación bilingüe primero, ¿no? Una educación bilingüe que consideraba solo la lengua, y después ya en los años 90 se da una nueva visión de lo que debería ser una educación intercultural, ¿no? Es decir, considerando a la cultura como soporte, como base para los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? La cultura como soporte de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un sentido de complementariedad, ¿no? No solo que nos quedemos anclados en la cultura originaria, en los conocimientos de la cultura originaria, sino también los conocimientos de la otra cultura. Ambas culturas, ambos conocimientos son importantes, ¿no? En este proceso de educación intercultural bilingüe. Y hay experiencias que se han dado, por ejemplo, en Cusco, en Puno, en Apurímac, Ayacucho, Ancash y otros departamentos y en la Amazonía. La dificultad de estas experiencias entonces es que han sido muy aisladas, ¿no? Han sido muy aisladas. Más por el compromiso de docentes, por la voluntad de algunas autoridades, pero han sido experiencias que han permanecido muy aisladas y no ha sido una experiencia de I+D de manera sistemática, ¿no? Continua. Y eso un poco ha dificultado que se difunda estos procesos a otros espacios, a otras regiones. Pero de esas experiencias, de esa riqueza de experiencias, de esos resultados, de esos logros en educación intercultural y bilingüe, el proceso de I+D en el Perú ha ido creciendo, se ha ido alimentando y se ha ido fortaleciendo para proponer nuevas cosas, ¿no? Porque la I+D no hay que considerar la educación bilingüe, no hay que considerarla como un modelo o como una copia que hay que replicar para todos los contextos, ¿no? Hay tipos de I+D, hay tipos de educación intercultural bilingüe de acuerdo a cada contexto. Y las realidades nos van a decir qué educación intercultural bilingüe, qué tipo de educación intercultural bilingüe vamos a aplicar para ese contexto, porque no todos los contextos son iguales, ¿no? Bueno, algunos datos, por ejemplo, como resultados de la I+D que debemos considerar, porque siempre se dice, no, pero la educación intercultural bilingüe no ha dado ningún resultado. ¿Para qué enseñar quechua? ¿Para qué enseñar nahuatl? ¿Para qué enseñar zapoteco? Si no da resultados, ¿no? Pero se ha demostrado en los estudios y en muchos estudios de varios años que la educación intercultural bilingüe ha dado resultados, tiene resultados, y actualmente en los países donde se da la educación intercultural bilingüe se muestran esos resultados y se puede demostrar, ¿no? Creo que ayer ya tuvieron una mesa con la colega de Perú, Karina, presentando esta propuesta de I+D, ¿no es cierto?, como una propuesta que presenta logros respecto a una educación intercultural bilingüe en una comunidad bilingüe, ¿no?, con niños quechua hablantes y bilingües, ¿no?, castellano y quechua. Entonces son resultados que sí se vienen dando en este proceso, ¿no? Por ejemplo, unos datos que se tienen, que los alumnos y alumnas indígenas cuya educación es bilingüe en comparación con sus padres que solo reciben educación en castellano, tienen mayor rendimiento escolar en general. Estos datos se encuentran en Bolivia, Guatemala, Paraguay y Perú. Desarrollan mayor capacidad para resolver problemas matemáticos, Guatemala y Perú, logran mejores niveles de comprensión lectora, incluso en castellano, en México y Perú, y desarrollan mayor espontaneidad y seguridad al hablar en esta lengua. Es decir, hay una mayor identidad, ¿no es cierto? Hay una mayor apertura a aprender ambas lenguas, a escribir y a comprender textos, ¿no? Una educación bilingüe contribuye a incrementar el nivel de escolaridad también de las niñas y niños, ¿no? En Guatemala y Perú se ha observado que la participación de las niñas en la escuela
se incrementa y a la vez se da mayor atención a aspectos de género en la educación en Ecuador, por ejemplo. Se ha visto, por ejemplo, en Perú, cuando los niños quechohablantes o aymarantes o hablantes de una lengua originaria van a la escuela y en la escuela no son atendidos en su lengua originaria, hay mayor deserción. Si se matriculan por decir 30 en una escuela, al final del año terminan 5, ¿no? Y después, y lo que se dice, o dicen los docentes, o dice el sistema, que pues no tienen la capacidad, los niños no asisten porque los padres no ayudan, no apoyan, o los niños no tienen la capacidad, ¿no?, para aprender, ¿no? Tremenda falsedad, ¿no? Es que la atención en la escuela no es pues la pertinente, no es en su lengua y cultura, y los niños pues se sienten incómodos, no aprenden y se retiran, ¿no? Se retiran porque no es una educación que los acoja de manera afectiva en su lengua y en su cultura. Ahora vamos a pasar a una parte ya del aspecto más de la situación de la educación intercultural bilingüe en Perú, pero en la actualidad, ¿no?, de estos años, respecto a una política nacional que se viene dando en Perú. Y se parte de unos datos que tenemos al alcance, ¿no? Tanto en la Amazonía como en la zona andina, la implementación de una educación intercultural bilingüe en el Perú corresponde solamente al 11.5%, ¿no?, que se atiende en la lengua originaria a los niños y niñas, ¿no? Es decir, es poquísimo, ¿no? Es poco. Pero hay un reto que se tiene desde el Ministerio de Educación, ¿no?, como política nacional, que en 2016 por lo menos se llegue a un 50% de atención, ¿no?, de una educación intercultural bilingüe pertinente para esos pueblos, ¿no?, a un 50%. Esa es un poco la mirada, la visión que se tiene en el Perú. Bueno, ver un poco la implementación del IB y algunos procesos, logros, dificultades que se vienen dando. En la política actual en el Perú se han planteado ciertas prioridades de políticas al 2016, ¿no? Es como el norte, la orientación que se tiene desde el Ministerio de Educación para implementar una educación intercultural bilingüe. Y se han priorizado varias políticas. Y una política importantísima a favor de nuestros pueblos y lenguas originarias es la atención que se tiene para la niñez amazónica y andina en lo que respecta a la atención en la lengua y en la cultura de nuestros niños y niñas, ¿no? Una educación intercultural bilingüe que prioriza esta atención, ¿no?, en lo que respecta a una educación que capacita docentes en educación intercultural bilingüe, que dote de materiales pertinentes, que haya un monitoreo, un acompañamiento eficaz, ¿no?, un apoyo pedagógico en el aula, es decir, una educación que permita también a los docentes a obtener resultados en la implementación de esta educación intercultural bilingüe como política priorizada, ¿no? Después hay otras políticas que tienen que ver más con mejorar los aprendizajes en varias áreas curriculares, la implementación de una carrera magisterial para los docentes que implica incentivos, premios, becas, es decir, todo un proceso de capacitación profesional, una gestión descentralizada y eficaz basada en resultados que tiene que ver con la descentralización y la autonomía de las instancias regionales, y también un apoyo a la educación superior, ¿no? En esta parte, en la educación superior, se está impulsando que los docentes también puedan hacer diplomados, puedan especializarse en lo que es educación intercultural bilingüe, porque hay un vacío también, una necesidad que se tiene en el Perú, es que no contamos con docentes especializados en educación intercultural bilingüe, ¿no? Hay esa demanda y hay que preparar también docentes en este aspecto.
Bueno, el desarrollo de la política de educación integral bilingüe, hay algunas grandes líneas de acción que se están dando, vamos a pasar algunos para reflexionar con ustedes. Hay una construcción participativa del plan estratégico de IB, ¿no? O sea, como política se está encaminando un plan estratégico de elaborar un plan que oriente los procesos de educación intercultural bilingüe, pero no solo desde el Ministerio de Educación, sino también con las regiones, ¿no? El Perú tiene 25 regiones y con la participación de estas 25 regiones se va elaborando un plan estratégico que permita orientar la implementación de una educación intercultural bilingüe. Bueno, esto incluye metas claras por año en atención para también los contextos, una educación intercultural bilingüe también para contextos rurales y urbanos, ¿no? Una debilidad también es que la educación intercultural bilingüe por año se ha dado solamente en las zonas rurales, ¿no? Donde se dice, ahí están las comunidades que hablan una lengua originaria, hablan quechua, hablan una lengua amazónica. Pero también en los contextos urbanos, también hay hablantes de lenguas originarias y no hay una atención, ¿no?, pertinente también en esos contextos. Es decir, el reto también de la educación intercultural bilingüe en el Perú es pasar de lo rural a lo urbano, ¿no? Es decir, esa conexión y ese puente también tiene que haber porque es necesario ese espacio. Antes no se tenía una información que permita implementar una educación intercultural bilingüe en las regiones, ¿no? No se tenía el número de docentes que hablan una lengua originaria, no se sabía qué instituciones educativas en las zonas alejadas de las comunidades deberían ser instituciones que se implemente una educación intercultural bilingüe, ¿no? No se tenía esa información, ahora se tiene ya esa información y hay más de 19.000 instituciones educativas a nivel nacional que tienen las características para implementar una educación intercultural bilingüe, ¿no? También se está recogiendo información de docentes que hacen educación intercultural bilingüe, que implementan en sus aulas, en sus instituciones, educación intercultural bilingüe, para tener una data que nos permita recoger esa información, visitar esas escuelas, que esas propuestas educativas puedan tener un impacto, se puedan difundir y puedan conocer también otros docentes con estas características para hacer una educación intercultural bilingüe. Formación inicial y el servicio de docentes IB, hay un apoyo a la construcción de propuestas curriculares en las regiones. Se ha elaborado una propuesta curricular de IB para los pedagógicos que forman docentes, ¿no? Y ya se está trabajando con un promedio de 20 institutos pedagógicos que forman docentes con un currículo de IB, ¿no? Es decir, esos docentes que están matriculados ahora en los institutos pedagógicos van a salir cuando egresen, van a estar en la capacidad de poder ya trabajar en instituciones educativas bilingües para implementar la educación, ¿no?, en lenguas originarias, una educación intercultural. También hay un apoyo a las propuestas regionales, ¿no?, a las propuestas de currículos regionales, que es un poco el soporte que tiene una educación descentralizada, ¿no? No solo que venga del Ministerio de Educación, sino también que se recoja las características propias de las regiones, ¿no? Hay una propuesta pedagógica que ya ha salido del Ministerio de Educación, una propuesta pedagógica de IB, ¿no?, que se ha elaborado a partir de las experiencias y prácticas de educación intercultural bilingüe, las experiencias exitosas, considera el enfoque intercultural en todas las áreas curriculares, el tratamiento de lenguas para la enseñanza y aprendizaje de una lengua materna y una segunda lengua. Hay también una propuesta para trabajar la secundaria, ¿no?, de educación intercultural bilingüe en secundaria, a nivel secundario. El sistema educativo básico en el Perú es inicial, primaria y secundaria, ¿no? Inicial y primaria se trabaja educación intercultural bilingüe, pero la secundaria
es donde no se da esta educación bilingüe y se quiere ya entrar con fuerza para el trabajo en el nivel secundario, ¿no? Con los jóvenes. Y eso también es un reto que se tiene desde el Ministerio de Educación. Actualmente se trabaja en el Perú con 73 redes. Esta política nacional ha focalizado 73 redes a nivel nacional. ¿Qué son las redes? Las redes son un conjunto de instituciones, ¿no es cierto?, que se agrupan de acuerdo a su espacio, cercanía y afinidad, características propias, y se trabaja en esas redes, ¿no?, en las redes educativas a nivel nacional. Y en esas redes es donde se dota de materiales educativos, capacitación docente, se hace un seguimiento, monitoreo y apoyo pedagógico en las aulas, ¿no? Hay también lo que es la parte de normalización de las lenguas, que se está trabajando los alfabetos para que pasen a la escritura y a la elaboración de materiales educativos en aquellas lenguas donde todavía no tienen alfabetos consensuados, ¿no? Hay una ley de implementación de una ley de lenguas que favorece este trabajo de recuperación, de revitalización de las lenguas originarias, y se ha elaborado recientemente el mapa lingüístico, ¿no?, con un registro de lenguas. Antes se decía que había 47 lenguas, algunas instituciones decían 67, 70 lenguas, pero ahora desde el Ministerio de Educación se ha hecho como un mapeo, ¿no?, una revisión bibliográfica de todas las investigaciones, y se ha determinado que hay 47 lenguas, ¿no?, la que les he mencionado, 43 lenguas amazónicas y 4 lenguas andinas. Y esa información es importante porque eso se va a mandar a las regiones, y para que las regiones vean cuál es la información lingüística y cultural que tienen para la implementación de una educación pertinente en sus zonas, en sus regiones. Bueno, los materiales que se elaboran se hacen con equipos regionales, ¿no? No es el Ministerio de Educación que hace los materiales, sino que participan las regiones con los equipos de elaboración de materiales que se han conformado con docentes que hablan la lengua, y se les capacita y se les orienta para que elaboren materiales educativos con orientación del Ministerio de Educación, ¿no? Participan también ahí sabios, ¿no?, sabios y sabias, participan autoridades, participan conjuntos de personas que pueden aportar en la elaboración de materiales educativos, ¿no? Eso creo que es un aspecto importante en lo que respecta a la construcción de materiales pertinentes en la lengua y cultura. Bueno, algunas dificultades y retos que ya lo he venido diciendo también. No hay todavía un trabajo sistemático de IB en las regiones como quisiéramos, ¿no? Hay experiencias así muy sueltas, muy aisladas, pero que en esta nueva propuesta ya se está encaminando una educación más sistemática, ¿no?, una educación intercultural más sistemática. Ya hay un acercamiento más entre docentes de diferentes regiones para ver cómo es que se orienta una educación pertinente. Es necesario un mayor compromiso de las autoridades también de las regiones, ¿no? Esa es también la dificultad. No sé cómo está aquí en México, pero cuesta mucho que las autoridades de las regiones se comprometan e impulsen y encaminen una educación pertinente para las regiones, para sus pueblos, ¿no? Se necesita seguir trabajando en la afirmación y empoderamiento de la IB. Eso es lo que les dije ayer en la mesa. Un aspecto importantísimo para el trabajo de IB es que el docente esté empoderado, que afirme su identidad, su cultura, porque en la medida que se haga ese proceso es que podamos garantizar un proceso mayor de implementación de la educación intercultural bilingüe. Si al docente se le da materiales, se le capacita, se le lleva, se le hace diplomado, se le da maestrías, puede tener todos esos beneficios, pero si el docente no está afirmado en su lengua y su cultura y no tiene identidad y un compromiso, va a ser difícil que eso lo aplique en el aula. Entonces hay que trabajar bastante en la sensibilización, en la afirmación cultural de identidad. El docente que esté identificado y está afirmado en su cultura, a pesar de que no tenga apoyo del Ministerio de Educación, de las instancias gubernativas, es decir, va a hacer educación, va a tratar de hacer, va a tratar de trabajar en su aula, ¿no? Eso tiene que ver con la identidad, con el compromiso. Y eso falta trabajar todavía un poco. Necesitamos un mayor apoyo pedagógico en las aulas. El monitoreo a veces no es continuo,
no hay un apoyo pedagógico continuo y es un poco dificultad también que se haga un seguimiento adecuado a los docentes. Es necesario que los procesos de revitalización lingüística no se queden en lo que es la escritura. Los procesos de revitalización lingüística tienen que permitir el desarrollo de la oralidad. Si solo nos quedamos en la escritura, va a ser poquísimo lo que hagamos para la revitalización de las lenguas. Lo importante y el complemento es el desarrollo de la oralidad. El desarrollo de la oralidad. Eso sí tenemos que tratar de fortalecer en el proceso de educación integral bilingüe, en el proceso de revitalización lingüística propiamente, ¿no? Y tratar de ver cómo implementamos nidos lingüísticos, ¿no? Hay comunidades donde se ha partido de la lengua. Entonces, los nidos lingüísticos van a permitir que se desarrolle, que aflore un poco la identidad y los abuelos, los padres puedan hablar en su lengua a sus niños, se pueda un poco transmitir los conocimientos y valores en la lengua y cultura a los más jóvenes. Entonces, para que se reavive esto de la transmisión internacional. Los nidos lingüísticos son importantísimos y hay que ir pensando cómo se puede implementar, cómo se puede ir creando esos nidos lingüísticos, tal como ha pasado en Nueva Zelanda con la lengua maorí, o aquí también en Oaxaca, donde hay experiencias de nidos lingüísticos que se han hecho en varias comunidades, ¿no? Y en otros países. Entonces, eso es importante para la rehabilitación de las lenguas, los nidos lingüísticos que permiten el desarrollo de la oralidad y no solo la escritura. Fortalecer la educación intelectual bilingüe en relación a no desvincular la parte de la escuela con la comunidad. Una gestión intercultural tiene que estar conectada a escuela y comunidad, no puede estar alejado. La escuela no puede ser más la que oriente, la que diga yo sé, ¿no es cierto? El docente es como el dueño de todo, pero está en un contexto cultural, un contexto lingüístico distinto que tiene que aprender, que tiene que socializar, que tiene que insertarse en esa comunidad. La escuela no puede estar más alejada de la comunidad, de su contexto. La escuela tiene que estar conectada con la comunidad. La escuela tiene que adecuarse a su contexto, a la realidad sociocultural de su comunidad. Y entonces tiene que haber un trabajo un poco más cercano con la comunidad, con los sabios, con las autoridades, con los padres de familia, ¿no? Para hacer una gestión intercultural más pertinente. Bueno, esta es un poco la parte de todo lo que se hace en el Perú, en un contexto muy difícil, también muy complejo, pero que requiere del esfuerzo de todos, ¿no? De las autoridades, docentes, padres de familia, sabios y sabias. Es decir, la educación intelectual bilingüe no es fácil. Necesita de mucho esfuerzo, necesita de mucho compromiso y sobre todo de identidad y de querer hacerlo con el corazón, con la mente, con cariño y con afecto. Eso es la educación intelectual bilingüe. La educación intelectual bilingüe no es algo que se puede hacer por dinero o por un bien que vas a recibir después. La educación intelectual bilingüe y la rehabilitación de lenguas requiere un compromiso, un esfuerzo mayor para el bien de nuestro pueblo y nuestras lenguas. Ojalá que podamos hacerlo eso juntos, ¿no? Desde donde estemos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle al profesor Vidal? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? Tenemos un poquito de tiempo, si alguien quisiera preguntar alguna duda. Buenos días, mi nombre es Fernando Sánchez Gómez, soy de Chiapas, hablando de Lengua Central. Tengo una pregunta: ¿qué nivel de estudios tiene el maestro para poderse maestro? Bien, bueno, en la formación inicial de maestros allá hay pedagógicos y universidades, ¿no? Entonces, los maestros egresan de un pedagógico o de una universidad, ¿no? Estudian pedagogía y con ese bachillerato, con ese nivel de licenciatura van a las escuelas.
Lo que pasa es que algunos pedagogos de universidades no, la carrera es general, ¿no es cierto?, de pedagogía, y no se prepara a los docentes, por ejemplo, para contextos bilingües, ¿no? Y entonces los docentes, cuando egresan y llegan a comunidades, se encuentran con una realidad distinta, y es poco lo que los saberes que han recibido en pedagogía de universidad que les pueda ayudar para el trabajo pedagógico en las aulas, ¿no?, con esos contextos bilingües. ¿Y es el nivel de ahora? ¿Lo tenían hace como 30, 40 años los maestros o ha ido modificándose? Bueno, eso ha sido casi de siempre, ¿no? Lo que se está haciendo ahora en las políticas actuales y de hace muchos años es que los docentes se capaciten, puedan recibir diplomados o especializaciones, ¿no? Especializaciones en educación intercultural bilingüe. También hay un proceso de capacitación o de fortalecimiento de capacidades en talleres, ¿no?, regionales, en talleres donde los docentes reciben temas propios de lo que es su trabajo en aula en contextos bilingües, ¿no? Y en ese proceso es el que los docentes se van fortaleciendo más para trabajar en las aulas bilingües. Le comento eso porque aquí en Chiapas, hace como 40, 50 años, los maestros tenían nada más sexto grado. Hace 30 tenían la nivel secundaria, ahora tienen que tener la universidad. ¿Tú comentas? Hoy tenía esa pregunta. Sí, bueno, la realidad también ha sido esa, ¿no? En el Perú, hace muchos años también ingresaron a impartir, a enseñar en las aulas docentes con secundaria, ¿no? Sobre todo en la Amazonía. Hasta ahorita, en la Amazonía del Perú, hay docentes de aula que solamente tienen secundaria, ¿no?, la secundaria completa. Y ahora se está haciendo como especializaciones para que, o complementación para que los docentes puedan tener el nivel de docentes para enseñar estas aulas. Sí, la realidad es similar a este amigo. Gracias. Gracias a ti. Me da la impresión de que como todo sistema educativo te dice, ten una alternativa. En México la estructura está la SED, la Dirección General de Educación Indígena, y en los estados, pues las direcciones o departamentos de educación indígena. Pero te dice el sistema educativo, órale, ahí está, esa impresión me está dando esta propuesta. O sea, es adecuar algo a un trabajo, vamos, nacional, porque digo, se está soñando pues, aquí en Oaxaca con una propuesta, un planteamiento específico en el nivel de educación indígena. Bueno, decía yo que el planteamiento creo que está bien, pero quisiera saber si esto viene del sistema educativo nacional del Perú, porque aquí en México, bueno, la estructura es esa, la Secretaría de Educación Pública y para educación indígena, la Dirección General de Educación Indígena, que también permite o dice, ahí está la currícula, ustedes armen, pero no rebasen eso. O sea, no es emancipador. Es cierto, podemos educar con el corazón, pero no pasamos de tener una identidad propia, no pasamos de reconocer qué es lo que queremos para las comunidades y cómo pensar desde nuestras comunidades y no desde la propia forma occidental, porque eso yo creo que habría que verlo, no sé, y he estado preguntándome desde hace un buen tiempo qué es para muchos decir educación intercultural, que nada más contrarrestar la parte occidental, estar en lo diverso, porque desde mi lógica es estar en lo diverso, crear lo diverso y formar y construir lo diverso, ¿no? O sea, eso para mí sería como decir, estamos dentro de la educación intercultural, pero es mi duda. Entonces, si es así, pues yo creo que no hay mucho cambio porque no es emancipatorio, ¿sí? Sí, gracias por la pregunta, interesante. Sí, hace 10 años en el Perú hay un proceso hay una ley que se dio de descentralización, ¿ya? Donde se da
regiones, ¿no es cierto?, la autonomía, que no se daba hace muchos años, para decidir políticas a favor de su región. Y entonces esa ley de descentralización permite a las regiones, y ha permitido actualmente, elaborar sus propios currículos, implementar su propia educación de acuerdo a su realidad. Ahora las regiones, por ejemplo, Puno es una de las regiones, Puno, que está a frontera con Bolivia, y es una lengua que es una región que tiene quechua y aymara. Es una región que ha planteado un diseño curricular totalmente distinto a las otras, y además muy, ¿cómo se dice?, muy contraria a lo que el sistema nacional podía pensar, podía creer, ¿no? Entonces su diseño curricular es muy interesante porque plantea desde una propuesta cultural propia, ¿no es cierto?, y para el fortalecimiento de una educación intercultural a partir de su cultura. Entonces, Puno, por ejemplo, tiene ya un diseño curricular que lo está implementando. Entonces, y el Ministerio de Educación, la sede central, trata de conectarse con el desarrollo de este currículo, porque no puede oponerse a una decisión regional y a una decisión de un pueblo que ha decidido tener un currículo, implementar un currículo distinto. Las demás regiones también han elaborado sus diseños curriculares de acuerdo a sus realidades, y otros están en proceso de elaboración. Es decir, que esta descentralización ha permitido que los pueblos, las regiones, puedan plantear qué educación quieren para sus pueblos de acuerdo a su realidad. Y en ese sentido, creo que sí, hay una autonomía, hay una decisión propia, ¿no?, de las regiones. Y lo que está haciendo ahora, por ejemplo, el Ministerio de Educación es acoger todas esas demandas, todas esas necesidades para orientar una educación distinta. Y creo que ahí estamos un poco bien, ¿no? Lo otro es, ¿qué es la educación intelectual bilingüe? Desde el Perú, y lo que vemos cómo debe ser una educación bilingüe, es que la educación intercultural bilingüe no debe centrarse en una sola cultura, ¿no es cierto? Lo intercultural permite, a partir de tu realidad, de tu contexto, ¿no?, desarrollar aprendizajes tanto que contengan tanto saberes de tu cultura como de la otra cultura. Son dos culturas ahí, y se tiene que dar como una complementariedad, ¿no? Ninguna es más que la otra, sino ambas. Una complementariedad para formar ciudadanos interculturales, con identidad, que desarrollen su lengua propia, pero también de la otra cultura, que hablen castellano y que hablen quechua en este caso, ¿no?, que se identifiquen como pertenecientes a una comunidad y a una cultura distinta a la otra, pero que tampoco renieguen ni una de la otra, sino sean interculturales, ¿no es cierto? Esa es la idea de educación intelectual bilingüe que se está implementando en el Perú. Primeramente, Vidal, una gratitud plena de todos los que estamos acá presentes. Valoramos el gran esfuerzo que tú y otras gentes del Perú han hecho realidad con esa actitud revolucionaria en educación. Gracias. Por aval. Con gusto nosotros podemos decir de que en México también hemos trascendido, no con la misma velocidad con que nosotros quisiéramos. El que habla es también egresado de una normal rural. El profesor Franco Ruiz Martínez es egresado de una escuela normal urbana. Contrastando el perfil de uno y el otro, nos hemos dado cuenta de que en la realidad nacional, desde los años 72 para acá, cuando ya se dieron algunas reformas a nuestra Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, prácticamente esto se retomó desde sus inicios en aquella educación socialista de los años entre 1935 a 1945, cuando Lázaro Cárdenas creó muchas escuelas muy importantes, entre ellas la que tenemos aquí al lado,
que es la Escuela Centro Escolar Cuchitán, que hace unos días cumplió 75 años. Se escribió una crónica de ese trabajo que habla sobre una historia de la educación en Cuchitán, a su vez también ese proceso de formación de esta sociedad zapoteca en el contexto educativo nacional. Ahora bien, podríamos nosotros darnos cuenta allí de que en este momento urge ya una reforma a la educación. Lo estamos comentando ahorita el maestro Franco y el servidor. Él fue director de una escuela secundaria técnica, un servidor estuvo al frente de la dirección de la Universidad Pedagógica de Ixtepec, y nos dimos cuenta ya desde aquel entonces de que era necesario formar ya bachilleres con esa línea hacia la educación de formadores de docentes, tanto en el área de educación indígena como en el área de zonas rurales, bilingües, y zonas urbanas multiculturales, en términos de casi una ciudad con procesos de construcción social de una metrópoli. Podríamos considerar de que una de las ciudades que alcanzó ese rango aquí en el Istmo es Salina Cruz, donde los maestros allá pues se topaban con gentes que provenían en diferentes rumbos del país, porque es un puerto, porque después fue una refinería. Bueno, todo eso atrajo toda una serie de corrientes de gentes que venían de distintos lugares. El mismo Istmo de Tehuantepec es un lugar donde se ha arropado muchísima gente que ha provenido de todos los continentes del mundo. Bueno, y esto hace que precisamente exista esta apertura de buenos anfitriones aquí en Cuchitán. Recalco pues de que vaya por ahí una buena intención de todos nosotros en que algún día podamos contar con un bachillerato de formador de docentes en todas estas áreas que se están vislumbrando. Pues dice por ahí Aristóteles, ¿verdad? La esperanza es el sueño de los hombres despiertos. Quede ahí a la reflexión. Agradecemos mucho la conferencia del maestro Vidal. Le damos de nuevo un fuerte aplauso. En los mismos espacios a fortalecer nuestras lenguas y culturas. Que estas reuniones sean un pretexto para eso, ¿no? Para unirnos más como pueblos. Eso es lo que les he dicho en mi lengua quechua, en mi lengua materna. Quiero empezar esta conversación situando un poquito la primera parte sobre la cuestión sociolingüística, la realidad de cómo aparece y nace lo que es la educación intercultural bilingüe, a partir de qué, ¿no? No solamente en el Perú, sino también en la región andina y en Latinoamérica, sobre todo. Después, presentarles un poquito lo que se está haciendo en el Perú y cómo eso también tiene implicancias e impacto en toda Latinoamérica, ¿no? Porque no solamente en el Perú se hace educación intercultural bilingüe, sino también aquí en México y en otros países de la región. Entonces, empecemos. Bueno, el Perú, como México en otros países, es un país pluricultural, ¿no? Un país diverso. En los últimos años hay algo bonito y hermoso que está floreciendo y se está despertando en todos los pueblos del mundo. Y es que hay un reavivamiento de lo étnico, cultural y lingüístico, ¿no? Hay como un despertar de nuestra identidad propia. Es como decir, bueno, ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora? Hemos estado dejando que mueran nuestra lengua y nuestras culturas, pues ahora fortalezcamos nuestra lengua y nuestras culturas y hagamos una educación pertinente para recuperar, revitalizar nuestras lenguas y nuestras culturas. Desde hace muchos años se consideró a la diversidad
a esa diversidad de hablas, de lenguas, de culturas, de conocimientos, de saberes, como un problema, ¿no? Es decir, la diversidad como problema. Pero si nos damos cuenta y reflexionamos un poco, nuestra diversidad no es un problema, ¿no? Al contrario, es una riqueza que tenemos que seguir fortaleciendo. La escuela fue vista desde sus inicios como algo importante para nuestras comunidades, ¿no? Algo que sí tenía que llegar a las comunidades y que tenía que abrirnos los ojos, ¿no? Para poder leer y escribir. Aproximadamente un poco más de 4 millones de personas que son indígenas, 83% de quechuas, 11% de aymaras, 6% que corresponde a pueblos o lenguas de la Amazonía, ¿no? Más de 1 millón de niños y niñas y adolescentes son indígenas en edad escolar, ¿no? Es decir, que están, hay la necesidad de una educación intercultural bilingüe para esa población. Tenemos 47 lenguas, en la última información, los últimos datos que se han hecho desde el Ministerio de Educación, hay 47 lenguas, 43 lenguas amazónicas y 4 lenguas andinas. Las lenguas andinas son el quechua y el aymara, ¿no? Generalmente se conoce el quechua, pero también está el aymara, está el jajaru, que es una lengua ya en proceso de extinción que tiene menos de 1000 hablantes, y está el cauqui, que tiene 4 o 5 hablantes, que está también en proceso ya de extinción, de desaparición, ¿no? Son las 4 lenguas andinas. Hay una población rural de más de 6 millones, que representa el 24% de la población total, y también hay población afroperuana, ¿no? No solamente andinos, amazónicos, sino también población afroperuana. Pasamos, Juan. Ahora, ¿de qué diagnóstico partimos? ¿Cuál es un poco la realidad, la visión que tenemos, no solamente en el Perú, sino también en los otros países de Latinoamérica? Lenguas en proceso de extinción, ¿no? Como ayer se ha visto ya en las mesas también, solo los adultos y ancianos hablan la lengua, en la mayoría de los casos. Hay una ruptura del proceso de transmisión intergeneracional, es decir, los padres, los abuelos ya no hablan, ya no enseñan la lengua a sus hijos, ya no se transmite a los niños. La lengua, hay como una ruptura, un corte generacional, ¿no? Ya solamente la lengua y cultura se queda en los jóvenes y en los adultos. También hay actitudes contrarias a las lenguas y cultura, la pérdida de identidad cultural y lingüística. Pero esa es una parte como lo negativo, ¿no? Las cosas negativas que hay en contra de nuestras lenguas y culturas. Pero últimamente Tukisung Moiwan, Napayukichis, Huaycuna, Panaykuna, Kay México, Yachtamanta, Nojaja, Ancha, Kusisa, Hankunao, Kashani, Kay Hatong Kunyunakui, Kashay, Ichahak, Hankunawan, Kuska, Kauseninchista, Ñaupakman, Purisisum, Ichahak, Hankunawan, Kuska, Kay Runasininchista, Zapoteco, Nahual, Quechua, Aymara, Ñaupakman, Calpachisum. Para mí es un gusto de verdad estar con ustedes. Gracias por la invitación y de estar aquí en una tierra tan linda de México. Es una alegría de poder estar aquí con ustedes y compartir nuestras experiencias de Perú y recoger también las experiencias de ustedes. Ojalá que este encuentro nos sirva para hermanarnos más y que juntos nos podamos unir para